Hola, bienvenidos a una tarde de café. Los estamos invitando a nuestro programa que nos acompañe con una tacita de café, un refresco, para que platiquemos del tema del mundo del enfermo, con el subtema de el cuidador primario. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el cuidador y el paciente, pero cuando la relación de alguna manera se encuentra fracturada. Una servidora, Mildred Ludmila, psicooncóloga, y me acompaña mi compañera. Nancy Hernández, psicoterapeuta. Y bueno, es precisamente que estamos hablando de que cuando se diagnostica una enfermedad, pues, o la persona ya es mayor, es anciana, pues en ese momento siempre, gracias a Dios, existe una persona que es responsable de cuidarla. Pero no, pues de por sí el proceso por sí mismo es difícil, como ya lo comentamos en el tema anterior, que por el solo hecho de la enfermedad misma, pues ya hay problemas eh, fuertes, pues de dolor, de emociones encontradas, y todo esto pues repercute a el cuidador cuando también está viviendo un proceso similar. Entonces, aparte, pues tiene que acompañar a la persona. Pero, pues, así de difícil como se pintó, pues imagínense cuando la relación se encuentra fracturada, ya sea porque hay una historia familiar que la fracturó en el proceso o porque en el momento en que está pasando por este proceso, pues el enfermo, el paciente, eh, pues no tolera fácilmente la enfermedad, ¿no? Y estos procesos y cambios de humor pues se dan todavía potencializados y pues causa muchísimo más problemas a el cuidador. Así es, y bueno, como mencionábamos, bueno, de alguna manera son muchas circunstancias y muchas situaciones que acontecen, ¿no? Alrededor de toda la enfermedad. Y, y de alguna forma, el punto de esto es ir pensando lo que pasa a cada uno de ellos y lo difícil es como entender, ¿no? Ese mundo, por eso hablábamos, ¿no? Del mundo del enfermo, de poder entender cómo está pasando, cómo lo está viviendo él, porque a veces es muy difícil comprenderlo a pesar de que, bueno, conocemos, ¿no? Sabemos que existe de alguna forma, pues el cáncer, el SIDA o todas estas enfermedades, pero no sabemos de alguna manera qué es pasar por ahí, ¿no? Y en esta parte es entenderlos. Y ahora la otra parte que también se llega a olvidar es qué pasa con el cuidador, como bien lo mencionabas, ¿no? ¿Qué pasa con ese cuidador? ¿Qué pasa con esa relación? Al final de cuentas es esa parte de la relación que los dos van llevando sobre una enfermedad y van pasando sobre esa misma enfermedad y todo lo que tienen que pasar, como lo mencionaste en algún momento, esta parte de decir, primero es el diagnóstico o encontrar el diagnóstico, ¿no? Entonces, el córrele para aquí, córrele para allá, llévalo para los estudios, regresa, no es eso, no sé, ¿no? Es un alboroto completo sobre de Otro eso, doctor situación. de otra opinión, porque luego no nos quedamos tampoco muy a gusto con la primera opinión y queremos una segunda, algunos una tercera, algunos a veces es un falso positivo en la respuesta y ahí vas otra vez análisis. Entonces ese es Es un pues caos, ¿no? O sea, ujú, realmente se vuelve como algo súper caótico el no saber y aparte súper estresante porque te estresas tú, se estresa el que la está pasando mal, ¿no? En cuestión de la enfermedad
y nadie sabe qué está pasando con ese, y tampoco sabes cómo ayudar a tu familiar en ese momento, ¿no? O sea, no hay forma de cómo decir, bueno, ¿cómo te alivio? ¿Cómo te lo quito? ¿Qué te hago? ¿No? Si no sé lo que te está pasando, ¿qué hago? Entonces, se va convirtiendo en una situación bastante estresante para ambos. Y cuando llega el punto de ya saber el diagnóstico y cuando llega el punto de ya conocer, ¿no? Toda esta parte que por dónde vamos a pasar, qué va a suceder ahora y ya como que hay una rutina aparentemente porque, bueno, ya se sabe que tienes tal enfermedad y que tenemos que cuidar con ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el diabético, cierta alimentación, el que sufre de cáncer, las quimioterapias, ¿no? Tales y tales días y, bueno, lo que pasa después de esas quimioterapias, porque no solamente es llevarlo, sino lo que acontece, ¿no? Posteriormente, regresar cuando sales de una quimioterapia, son fuertísimas. Entonces, hay una relación entre el paciente, bueno, no el paciente, el enfermo más bien, perdón, y el familiar que cuida, ¿no? En este caso, el cuidador. Entonces, ¿qué tan importante es esa relación? Creo que es muy importante, porque si la relación por alguna situación también está fracturada, híjole, qué difícil, ¿no? Qué difícil que de repente yo tenga a mi mamá enferma y que por alguna situación pues no tuve esa oportunidad de llevarme bien con ella y por algo me toca a mí cuidarla, pues se vuelve más pesado y más caótico para o sea, para ambos, ¿no? Estamos hablando de que por sí es caótico, imagínense ahora en una relación fracturada. Sí, porque además, imagínate, los procesos que está viviendo el enfermo, lo natural o lo normal es que tenga procesos en los que va muy bien y luego tenga sus recaídas. Y esto pues merma su disposición también de aguantar algo, ¿no? Entonces, en ese momento se desespera, en ese momento siente dolor y el cuidador no lo puede hacer. Lo que pasa cuando esta persona que supuestamente estamos cuidando y que además supuestamente amamos, en nuestra responsabilidad, pues tenemos una historia con esta persona en la cual no podemos relacionarnos. Entonces, su proceso natural, pues nos va a costar mucho más trabajo entenderlo, porque hay resentimiento contra la persona, porque hay un fastidio extra, o sea, si de por sí es cansado, báñalo, dale sus medicamentos, comida especial, llamar al médico, si se puso malo, pues inmediatamente, o sea, eso ya es difícil. Entonces, cuando a mí me ha tocado ver personas que dicen, ah, está fingiendo, Ujú. ¿no? Está fingiendo el enfermo. ¿Por qué? Porque también toda su vida, su historia de vida, pues siempre maximizó las cosas o las enfermedades. Y entonces ya llegó un momento que la persona que lo está cuidando está fastidiada y no le cree, entonces eso interrumpe el proceso de cuidado, ¿no? Sí, y se da mucho, ¿no? O sea, el fingir o el simplemente cuando, bueno, esa parte de que te dicen, está fingiendo, o a veces yo también he escuchado ay, no la peles, ¿no? O sea, ay, no la peles, o sea, siempre molesta, ¿no? Como en una forma de decir, bueno, pues es que siempre está llamándote y vas y, ay, llegas y quiere agua o quiere, pero pues ya le di, ¿no? O sea, ya le di agua, tampoco es todo el día darle agua, ¿no? O sea, ¿qué quiere de mí, no? Y en ese sentimiento de repente, obviamente hay cansancio, porque pues sí, la mayoría de las personas se van a cansar y en algún momento a lo mejor sí te vas a fastidiar, pero el problema es cuando sí se encuentra como esa fracturación y entonces es como todavía más enojo y todavía más ay, no, El híjole, fastidio, ¿no? sí, ¿no? O sea, me tocó y pues lo tengo que hacer porque pues ni modo que me mire mal la sociedad, porque a veces estamos como muy expuestos a la sociedad y a que nos critiquen y a cómo no lo vas a hacer si es tu mamá y bla, bla, bla.
¿no? Y de repente nos atrapamos en ese tipo de cosas. O finalmente, bueno, como cualquier ser humano, pues nos toca y decimos, bueno, es mi mamá, no me llevo bien con ella, pero pues es mi mamá, ¿no? O sea, ¿qué hago? O sea, es mi mamá, pero esa, aún así, sigue habiendo un sentimiento de frustración y sigue habiendo un sentimiento de agobio, ¿no? O algo, las rencillas que se tuvieron anteriormente, pues siguen ahí. Entonces, en este sentido, pues es difícil, ¿no? Y es muy importante, creo, mande. Exactamente es eso. El problema que va a radicar más fuerte es que la rencilla sigue existiendo en un proceso sumamente difícil y delicado para ambas partes. Entonces, sigue el pleito, sigue el resentimiento. Ujú. Sí, y no se termina con un, ay, bueno, ya, ¿no? A lo mejor al inicio empezamos como en un sentido de decir, bueno, pues lo tolero un poquito, ¿no? Porque está enfermo, porque lo vemos desgastado, porque lo vemos mal, ¿no? A la persona que está ahí. Pero si pasa, el problema es cuando pasa mucho tiempo, o sea, porque luego pensamos, ay, bueno, el enfermo crónico se va a ir rápido. A veces no se va tan rápido como pensamos, ¿no? A veces son 1 año, 2 años y sigues, ¿no? En esa situación por mucho tiempo y todavía entonces se vuelve más cansado porque si ya había un problema y luego te dura años y estás en mucho tiempo ahí, te sientes atrapado, te sientes agobiado, ¿no? Y, y la relación se destruye más. Creo que de repente empieza como a destruirse y a fracturarse todavía más, porque empieza entonces ahora el coraje con el otro. Y a veces también eso es lo que llega a suceder, ¿no? Que existe luego coraje. Yo también he visto personas que están enojadas, ¿no? Y en ese momento hay como un desquite consciente y inconsciente, creo, ¿no? Entre que sí sé que estoy enojado, pero pues también te dejo por ahí porque pues no quiero, estoy enojado, porque estoy enojado, ¿no? Y no te atiendo como debería a lo mejor de atenderte, porque en realidad no hay como una fórmula mágica para decir cómo se debería de atender a un enfermo, ¿verdad? Pero el problema, creo lo más importante de este tema es qué tan emocional te encuentras con esa persona y qué tanto te afecta. Desde el punto de vista que habíamos mencionado anteriormente, de que si te duele, ¿no? Porque lo amas, porque lo quieres, porque quieres cuidarlo, porque quieres que esté bien, pero aún así te estresa y luego te sientes culpable y luego empieza ¿no? Un juego contigo de chin, pero es que quiero hacer mi vida, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo lo amo tanto y cómo lo voy a dejar, ¿no? Hasta el otro punto, el otro extremo que estamos hablando ahorita de, es que yo me siento enojado con esa persona por todo lo que me hizo y luego lo tengo que venir a cuidar. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué lo tengo que hacer? Entonces, esas emociones que se dan todo el tiempo es súper importante que se atiendan, porque el cuidador es importante en ese momento para el enfermo. El enfermo, la verdad es que depende mucho de ese cuidador y es sumamente importante que él también, el cuidador, esté bien, ¿sí? Cuando decíamos cuando hay un proceso de enfermedad, el alcanzar a superarlo es porque trae un mensaje de vida, parte de un proceso natural que al final de cuentas nos va a traer un mensaje de vida. Y esto es lo que se tiene que aprovechar. O sea, saber que se van a vivir estas circunstancias y si mi relación está rota con la persona que tengo que cuidar, porque ya de entrada es una imposición. Entonces tú vas a dedicar tu tiempo, tú vas a dedicar dinero, tú vas a dedicar esfuerzo, tú vas a dedicar todo para cuidar a esta persona, cuando no es lo que tú deseas, ¿no? Entonces ya desde ahí estás partiendo no de la frustración de la enfermedad por sí misma, sino de la frustración de la imposición. De alguna manera vas a estar enojado con la vida, enojado con la persona que tienes enferma
y enojado con toda la serie de circunstancias. Y ese enojo va a estar saliendo constantemente por donde se pueda, Ujú. ¿sí? Tanto hacia el enfermo como hacia las demás personas que se encuentren a su alrededor. Entonces, decíamos que todo en la vida es un aprendizaje. Y bueno, esta es la oportunidad para conocerte a ti mismo y saber que además de que estás pasando por este proceso difícil, hay cosas en ti que tienes que superar, ¿no? Junto con la enfermedad del paciente. Entonces, pues lo que podemos decir es que a veces en México pues, y en muchos países donde no hay mucho recurso, pues las personas se la rascan para solucionar sus problemas emocionales, ¿no? O sea, se la buscan a ver con la vecinita, con el vecinito, lo utilizan de psicólogo, pero en estos casos específicos, la verdad, es recomendable que se acerquen a un profesional que les otorgue la oportunidad de pasar por este proceso con un aprendizaje. Porque además, independientemente de si sana o no la persona, el paciente al que estás cuidando, tú de todos modos vas a salir muy herido. Y si esto se prolongó mucho en el tiempo, pues va a ser todavía mucho peor. ¿Sí? Vas a acumular, yo les digo, muchas piedras, ¿no? En tu mochilita que traes atrás, porque si además te vas a sentir víctima de la situación, víctima del enfermo, y, y eso va a causar un enojo desmedido, que lo tienes que manejar. Ahora, si te tocó un paciente difícil, también puede ser el gran amor, eh, toda la unión que pudo haber pasado, pero te tocó el paciente difícil, también te va a hacer enojar, también te va a estresar. O sea, no solo las circunstancias de la vida, sino la relación que existe con el paciente. Entonces, también tienes que tener un apoyo profesional. En estos casos, cuando hay este tipo de pacientes o este tipo de relaciones entre el paciente y el cuidador, es indispensable, es decir, cómo buscarle una solución, más que ir con un especialista, pues que te apoye, que te dé una escucha profesional, y que puedas lograr sentirte apoyado, ¿no? En este camino, porque es un camino muy difícil. Ujú. Sí, y lo importante es pues poderte analizar y entender lo que estás pasando, ¿no? O sea, por todas las situaciones que estás viviendo, es cierto, como tú lo mencionas, ¿no? Muchas veces acudimos a la vecina, a la amiga, y que no está mal, pero hay cosas que nos rebasan, que me rebasan a mí y que van a rebasar a la amiga, a la vecina, Y ese es el al caso. de al lado, ¿no? Entonces ahí es donde ya no sabemos por dónde. Y la verdad es que escuchar la opinión y ver la siguiente cara de la moneda, ¿no? Que es lo que más o menos de repente yo veo con mis pacientes, así es meterte en tu mundo interno y entender lo que tú estás pasando aquí adentro, en esta parte de ti, ¿no? Porque el mundo real, el mundo físico, el mundo que todos vemos, bueno, ese a lo mejor sí, la amiga te va a decir, mira, haz esto, tranquilízate, ¿no? Yo te veo estresada y es verdad, ¿no? Pero lo que está más adentro de ti, lo que está más profundo, ese coraje por el cual tú te sientes agobiado con esa persona o culpas, ¿no? Que de repente te dan también, Vergüenza. también, ¿no? O Te sea, puedes sentir mucha todo. vergüenza y esa no la vas a poder comunicar a tu vecinita ni a otros parientes. O sea, esa generalmente se Y guarda. esa, claro, y esa a veces vergüenza también la tiene el enfermo, ¿no? O sea, el enfermo de decir, híjole, o sea, y uno de repente le dice
a su papá, a su mamá, es que no te dé pena, ¿no? Pero hijo, es tu intimidad, ¿no? Y entonces, mamá te va a bañar y la vergüenza y la intimidad y la pena y todo, y uno dice, es que no quiero, o sea, pero a veces no lo podemos decir, ¿no? Y entonces sí es importante. Creo que lo importante aquí es que los dos se atiendan, ¿no? O sea, tanto el enfermo como el que está cuidando es súper importante porque lo que vayan a pasar, el tiempo que vayan a pasar, pues de alguna manera estén lo mejor posible. Si ya estás atendiendo el lado físico para que esté bien, o sea, a cuestión salud del cuerpo humano, estás atendiéndolo para que lo pase mejor, qué mejor que también atender la parte mental para que también la pases lo mejor posible, ¿no? Lo más tranquilo posible, tanto el cuidador como el enfermo. Es creo que la mejor, receta que se podría dar, ¿no? Que los 2 buscaran ayuda, que los 2 acudieran y que en su momento, en algún momento, como tú bien lo mencionabas, que también él al final buscará ayuda porque te deja algo. Claro que sí. Lecciones, sí, pero antes de esas lecciones te dejan muchas cosas adentro, ¿no? Y para poder entender como todo el mensaje que se te da, híjole, pues sí tienes que también rascarle acá y moverle y entenderle y ver qué es lo que a ti te movió como ser humano, ¿no? Y para que entonces puedas captar bien, porque a lo mejor tú dices, es que el mensaje que me dejó es que ya, ¿no? Como luego me imagino esto, de repente estas relaciones que hacemos mal, que cuando nos va mal y dices, sí, ¿qué aprendiste? A no confiar en las personas. No, no, Todos o los sea, hombres son malos, todas todos son las mujeres exacto, ¿no? están locas, ¿no? Todas las mujeres engañan, ¿no? Y uno dice, no, o sea, la lección no es esa, hay otras lecciones atrás de eso, ¿no? Pero eso es lo que tú aprendiste porque pues, igual también vienes con muchos dolores atrás que no has podido trabajar, que no has podido superar y entonces pues terminas haciendo que esa situación se vuelva como una lección a lo mejor, digo, no me gusta utilizar esa palabra, pero lo voy a mencionar, ¿no? Como una forma más negativa, ¿no? O más, pues sí, ¿no? O sea, que no le veas todo el contexto alrededor, ¿no? Pero bueno, ¿no? Esa es la idea. No Dame. crezcas con el proceso, porque al final de cuentas todos los procesos y dolorosos o no, te van dando un regalo de amor, un regalo de crecimiento. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y poder además cerrarlo en casos de que lo tengas que cerrar, por ejemplo, en caso de que venga una muerte inminente, puedes cerrarlo de la manera más satisfactoria que el cuidador necesite. Ujú, claro. Porque si nada más nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, por las creencias, como si estuviéramos en el mar, así libres, ¿no? Sin darles una dirección, pues esto nos va a cargar dolores posteriores en nuestra vida, ¿no? Y luego, pues vamos a creer que el karma, que nos van a castigar. Entonces es Ujú, muy importante tener un acompañamiento profesional en estos casos. En especial, en estos casos no le podemos mascar a decir, no, voy con mi vecinita o lo que sea, no, no podemos, porque estamos siendo afectados por la situación que estamos viviendo. ujú, Entonces, pero afectados en serio, porque además hay una alteración en nuestra vida. O sea, ya el proceso por sí mismo es difícil. Si lo potencializamos con todas nuestras trabas, con todas nuestras incapacidades, con todos nuestros problemas psicológicos, tanto el enfermo como el cuidador, pues va a ser un caos, ¿no? Y nos va a traer pues mucha infelicidad cuando debería ser un proceso enriquecedor. No digo que
vamos a ser felices, pero digo que vamos a encontrar esta parte del amor, esta parte de la trascendencia, esta parte de sentirse satisfecho con uno mismo. Y con esto pues también decimos que independientemente del proceso de enfermedad que estamos viviendo, ya sea como pacientes o como cuidadores, siempre se tiene que vigilar pues la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida para ambos. Y en Así estos es, casos en especial, muchísimo más porque está deteriorada. así es, efectivamente. Pues bueno, esperamos que les haya servido y pues eh, nos vemos el siguiente episodio. Con la calidad de vida, acompáñenos. Hasta compañía.